Bienvenidos a Bóveda Criminal, donde desentrañamos los secretos más oscuros detrás de los casos de crímenes reales. Imagina entrar en un lugar donde se salvan vidas todos los días, solo para descubrir que se ha convertido en la escena de un crimen espantoso. En una noche aparentemente ordinaria en Calcuta, una joven doctora llamada Shruti desapareció en la oscuridad de un pasillo del hospital, para nunca ser vista con vida de nuevo. Los pasillos del hospital, antes llenos de sanación, ahora resuenan con los susurros de un asesinato brutal que conmocionó a toda una nación. ¿Qué sucedió esa fatídica noche? ¿Cómo pudo un lugar de seguridad convertirse en una pesadilla? Únete a nosotros mientras desentrañamos el misterio detrás de la trágica muerte de Shruti. Una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la santidad de un hospital. Bóveda Criminal. La mañana del 9 de agosto de 2024, una noticia escalofriante sacudió la ciudad de Calcuta, India. La noticia conmocionó a toda la nación. Una joven doctora había sido encontrada brutalmente asesinada dentro de la supuesta seguridad de un hospital. The death of a trainee doctor in Kolkata has shocked the state. The second-year postgraduate medical student was found dead in the seminar hall of the R.G. Kar Medical College and Hospital. वो एक डॉक्टर थी, वो हीलर थी, लोगों की जान बचाते बचाते उसके साथ एक हीनियस क्राइम हुआ है. Esta doctora, a quien nos referiremos como Shruti para proteger su identidad, era una joven de 31 años que se encontraba realizando su residencia en el Radha Govinda Kar Medical College and Hospital. Los detalles horripilantes de su muerte fueron suficientes para estremecer el alma de cualquiera que los escuchara. El cuerpo de Shruti fue encontrado en un estado tan perturbador que quedó claro que no se trataba de un simple caso de asesinato. El informe de la autopsia reveló un nivel de violencia y crueldad que desafiaba toda comprensión. ¿Qué pudo haber sucedido en esa tranquila noche, en un lugar donde se supone que las vidas deben ser salvadas, no perdidas? Hoy, nos adentraremos en los eventos que llevaron a esa noche fatídica, desentrañando el misterio que dejó a una ciudad aterrorizada y a una familia en un dolor inimaginable. La noche de Shruti comenzó como cualquier otra, rutinaria, sin incidentes y llena de las responsabilidades habituales de un turno nocturno. El 8 de agosto de 2024, Shruti estaba de guardia en el Radha Govinda Kar Medical College and Hospital, un lugar que había llegado a conocer muy bien. Era una noche tranquila, o al menos eso parecía. Alrededor de las 11:00 p.m., recibió una llamada de su madre, un ritual nocturno que le brindaba consuelo en medio de las presiones de su trabajo. Como siempre, su madre le preguntó si había comido y si se sentía bien. Shruti, con su tono habitual de tranquilidad, le dijo a su madre que todo estaba bien, que solo estaba terminando sus rondas y que pronto se sentaría a cenar con sus colegas. Después de terminar la llamada, Shruti volvió a sus tareas, visitando a los pacientes y asegurándose de que todo estuviera en orden antes de que avanzara la noche. A las 2:00 a.m., había terminado su trabajo y se unió a sus colegas en la cafetería del hospital para una cena tardía. El grupo comía junto, intercambiando bromas ligeras para aliviar el cansancio de su largo turno. El reloj marcó la 1:00 a.m., y aunque Shruti sentía el peso del agotamiento, siguió adelante, sabiendo que la noche aún no había terminado. En un intento por sacudirse el cansancio, Shruti decidió tomar un breve descanso en la sala de seminarios, ubicada en el 4º piso del hospital. Era un lugar familiar al que solía ir a descansar cuando las largas horas comenzaban a pasar factura. Se disculpó con sus colegas
y se dirigió al piso superior. La quietud del hospital a esa hora en marcado contraste con la actividad bulliciosa del día. Lo que no sabía era que esa sería la última vez que alguien la vería con vida. Pasaron las horas y la sala de seminarios permaneció en calma. Pero a medida que se acercaban las horas de la mañana, algo estaba terriblemente mal. Shruti, conocida por su puntualidad, no salió de su lugar de descanso. El trabajador del hospital encargado de revisar las habitaciones antes del comienzo del turno matutino comenzó su recorrido como de costumbre, moviéndose de un piso al siguiente, asegurándose de que todo estuviera en orden. Al llegar al cuarto piso, se acercó a la sala de seminarios sin esperar nada fuera de lo común. Pero al abrir la puerta, lo que vio en el interior lo perseguiría para siempre. El cuerpo sin vida de Shruti yacía en el suelo, con la ropa desgarrada y marcas de sangre visibles en su delicada piel. La escena era más que horrible, era una pesadilla hecha realidad. El grito del trabajador resonó por los pasillos vacíos, atrayendo la atención de los que estaban cerca. En cuestión de momentos, el tranquilo hospital se sumió en el caos mientras el personal corría hacia la escena, solo para encontrarse con una visión demasiado espantosa para comprender. Shruti, una joven doctora con un futuro prometedor, se había ido, su vida robada brutalmente en un lugar destinado a sanar. Shruti fue colocada de inmediato en una camilla y llevada a la sala de emergencias, pero ya era demasiado tarde. A pesar de los desesperados esfuerzos de los médicos, su vida no pudo ser salvada. A medida que la noticia del incidente se difundía, comenzaron a circular susurros de miedo e indignación por todo el hospital. ¿Cómo podría suceder un crimen tan atroz en un hospital? Y lo más importante, ¿quién podría haberlo cometido? La búsqueda de respuestas apenas había comenzado, y la verdad que pronto se revelaría era más aterradora de lo que nadie podría haber imaginado. A medida que el impacto inicial de descubrir el cuerpo de Shruti disminuía, la realidad de lo que había sucedido comenzaba a hacerse evidente. Esto no fue una muerte ordinaria, fue un asesinato brutal y calculado. El informe de la autopsia, que se publicó poco después de examinar su cuerpo, reveló detalles que hicieron estremecer a quienes lo leyeron. Shruti no solo había sido asesinada, había sido sometida a una prueba inimaginable antes de que le arrebataran la vida. El informe confirmó que Shruti había sido estrangulada con tal fuerza que su cartílago tiroides estaba destrozado, una clara indicación de la violencia que se le había infligido. Pero el horror no terminaba ahí. La revisión también reveló signos de una lucha feroz, con numerosos moretones y heridas defensivas en su cuerpo. Shruti había luchado desesperadamente por su vida, resistiendo a su agresor con cada gramo de fuerza que le quedaba. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, fue dominada, su vida extinguida en un momento de brutalidad absoluta. Pero tal vez el detalle más desgarrador de todos fue la evidencia de agresión sexual. Los hallazgos de la autopsia revelaron que Shruti había sido violada antes de ser asesinada. Las heridas en su cuerpo contaban una historia de dolor y sufrimiento inimaginables, una secuencia de eventos de pesadilla que culminó en su trágica muerte. Este no fue un crimen ordinario, fue un acto de pura maldad, cometido dentro de los supuestos confines seguros de un hospital. A medida que estos detalles salían a la luz, el ánimo en el hospital pasó de la conmoción a la indignación. El personal, especialmente las doctoras y enfermeras, se vio envuelto en un creciente sentimiento de miedo e ira. ¿Cómo podría ocurrir tal atrocidad en un lugar donde pasaban la mayor parte de su tiempo? Un lugar que siempre habían considerado seguro. Los pasillos que una vez resonaban con los sonidos de la curación y la esperanza, ahora parecían contaminados por la oscuridad de lo sucedido. La confianza se hizo añicos, y la sensación de seguridad que el hospital solía proporcionar se perdió irremediablemente. La policía, ahora totalmente involucrada en la investigación, selló rápidamente la sala de seminarios y las áreas circundantes, tratando el cuarto piso como una escena del crimen.
cada centímetro de la habitación donde se encontró el cuerpo de Shruti fue examinado meticulosamente en busca de pistas. Se recogieron muestras de sangre, mechones de cabello y otras evidencias forenses. Todo con la esperanza de armar la identidad del monstruo que había cometido este acto atroz. Uno de los indicios más significativos encontrados en la escena fueron unas uñas rotas que parecían pertenecer a Shruti. Estaba claro que, en sus últimos momentos, había luchado con todo lo que tenía, posiblemente hiriendo a su atacante en el proceso. Este hallazgo dio a los investigadores un rayo de esperanza. Si podían vincular estas uñas con alguien, podrían encontrar al asesino de Shruti. Además, se descubrió una banda de cuello Bluetooth cerca del cuerpo de Shruti. Este objeto, aparentemente ordinario, pronto se convertiría en una pieza crítica de evidencia. La policía supuso que la banda de cuello podría pertenecer al perpetrador, y si podían identificar a su dueño, estarían un paso más cerca de resolver el caso. Mientras los investigadores comenzaban a analizar las pruebas, también dirigieron su atención a las grabaciones de seguridad del hospital. Lamentablemente, no había cámaras de CCTV dentro de la sala de seminarios ni en sus alrededores inmediatos, una falta evidente que complicaría la investigación. Sin embargo, había cámaras en puntos clave del edificio, incluyendo la entrada al cuarto piso. La policía revisó horas de grabación, centrándose en el periodo entre las 3:00 am y las 8:00 am, con la esperanza de ver a alguien que pudiera haber entrado o salido del piso durante esas horas críticas. Para alivio de los investigadores, las grabaciones revelaron que un total de 6 personas habían estado en el cuarto piso durante ese tiempo. Cada una de estas personas fue identificada rápidamente y llevada a interrogatorio. La policía fue meticulosa, sondeando a cada persona sobre sus actividades de esa noche, con la esperanza de encontrar alguna inconsistencia o comportamiento sospechoso que pudiera señalar al asesino de Shruti. A medida que continuaban los interrogatorios, un nombre comenzó a destacar: Sanjay Roy, un voluntario civil que a menudo trabajaba en turnos nocturnos en el hospital. La presencia de Sanjay en el hospital no era inusual. Era conocido por ayudar en diversas tareas, especialmente durante festivales o al gestionar áreas abarrotadas. Sin embargo, algo en su comportamiento esa noche no convenció a los investigadores. Parecía nervioso, evasivo, y cuando revisaron su teléfono, encontraron una cantidad perturbadora de material pornográfico. El descubrimiento de este contenido, combinado con la evidencia que ya tenían, llevó a la policía a creer que finalmente estaban acercándose al asesino de Shruti. La banda de cuello Bluetooth encontrada en la escena fue revisada y, en un golpe de suerte, se conectó al teléfono de Sanjay Roy. Este fue el avance que habían estado esperando: un vínculo directo entre Sanjay y la escena del crimen. La evidencia comenzaba a pintar una imagen clara, pero la historia completa de lo que había sucedido esa noche era aún más inquietante de lo que nadie podría haber imaginado. Con Sanjay Roy ahora firmemente en la mira, la policía intensificó sus esfuerzos para obtener una confesión. Sanjay, que había estado visiblemente intoxicado durante su interrogatorio inicial, fue llevado para una interrogación más rigurosa. La atmósfera en la comisaría era tensa. Los oficiales sabían que estaban al borde de descubrir la verdad, pero también se daban cuenta de que estaban tratando con un hombre que podría hacer cualquier cosa para protegerse. Sin embargo, Sanjay no fue rival para la presión creciente. La combinación de miedo, culpa y un interrogatorio implacable comenzó a desmoronarlo. A medida que avanzaba el interrogatorio, la resistencia de Sanjay se debilitaba. Su estado de ebriedad le había proporcionado inicialmente una falsa sensación de seguridad, pero ahora, a la fría luz del día, comprendía la gravedad de su situación. Poco a poco, comenzó a hablar. Sus palabras eran vacilantes al principio, desarticuladas e incoherentes, pero gradualmente emergió una historia horripilante. Sanjay confesó que la noche del asesinato había entrado al hospital alrededor de la medianoche, como lo había hecho muchas veces antes. Pero esa noche era diferente. Estaba muy intoxicado.
su juicio nublado por el alcohol. Según su confesión, Sanjay había ido inicialmente al cuarto piso del hospital para dormir y despejar su embriaguez, eligiendo ese lugar porque era tranquilo y creía que no lo molestarían. Conocía bien el diseño del hospital, particularmente las áreas donde la seguridad era laxa, y se sentía seguro de que podía pasar la noche allí sin ser notado. Afirmó que no tenía intención de causar daño, pero a medida que avanzaba la noche y se despejaba un poco, sus pensamientos tomaron un giro más oscuro. Fue durante uno de estos recorridos que tomó su decisión. Aproximadamente a las 4 de la mañana, Sanjay entró en la sala de seminarios, donde Shruti yacía descansando. Lo que sucedió a continuación fue una pesadilla hecha realidad. Sanjay, impulsado por sus deseos retorcidos, se acercó a ella en silencio. En un frenesí alimentado por el alcohol y sus propios impulsos oscuros, la atacó. Shruti despertó para encontrarse en las garras de un hombre que se había transformado en un depredador. Ella luchó, tratando desesperadamente de escapar de sus garras, pero Sanjay era demasiado fuerte. La dominó, sus manos envolviéndose alrededor de su garganta mientras le estrangulaba la vida. Mientras Shruti luchaba, la violencia de Sanjay aumentaba. Admitió haberla golpeado mientras ella intentaba defenderse, sus gritos ahogados por la habitación vacía. La fuerza de su ataque fue tan severa que le rompió el cartílago tiroides, sellando efectivamente su destino. Pero incluso después de que su vida se había desvanecido, Sanjay no había terminado. La brutalidad de su crimen alcanzó su punto máximo cuando violó su cuerpo sin vida, un último acto de depravación que desafiaba toda comprensión. Después, Sanjay permaneció en la sala de seminarios por un corto tiempo, su mente una confusión de satisfacción retorcida y miedo. Rápidamente se dio cuenta de la gravedad de lo que había hecho y entró en pánico. Sabía que tenía que cubrir sus huellas, por lo que se vistió apresuradamente y huyó de la escena, dejando atrás la banda de cuello Bluetooth en su frenética huida. Mientras bajaba las escaleras, intentó calmarse, esperando mezclarse nuevamente con la rutina del hospital como si nada hubiera pasado. Pero el daño estaba hecho, y no había forma de borrar los horrores que había infligido a Shruti. Con la confesión de Sanjay Roy en mano, la investigación tomó una dirección más enfocada. Sin embargo, aunque su admisión de culpabilidad era crucial, la policía necesitaba pruebas concretas para solidificar su caso en su contra. Una confesión por sí sola, especialmente una obtenida bajo circunstancias de interrogatorio intenso, podría no sostenerse en la corte sin pruebas forenses que la respaldaran. Los oficiales sabían que tenían que actuar rápidamente para reunir todas las pruebas posibles antes de que pudieran ser alteradas o perdidas. El primer paso fue asegurar la residencia de Sanjay. La policía obtuvo una orden de registro y descendió sobre su hogar, una vivienda pequeña y modesta, en un barrio concurrido de Kolkata. La atmósfera era tensa cuando los oficiales entraron, sabiendo que lo que encontraran podría confirmar o poner en duda la confesión de Sanjay. Mientras comenzaban su búsqueda, fueron meticulosos, sin dejar ningún rincón sin revisar. Su diligencia dio frutos cuando encontraron la primera prueba crucial: un par de zapatos con manchas de sangre seca. Los zapatos, ahora una pieza clave de evidencia, fueron cuidadosamente embolsados y enviados al laboratorio forense para su análisis. La policía tenía la esperanza de que la sangre coincidiera con la de Shruti, lo que vincularía directamente a Sanjay con la escena del crimen. Pero los zapatos no fueron lo único que captó su atención. Afuera, colgada en un tendedero, encontraron una ropa que les resultaba sospechosamente familiar. Era la misma ropa que Sanjay había usado la noche del asesinato, según las cámaras de seguridad del hospital. La ropa parecía haber sido lavada recientemente, pero aún quedaban rastros de sangre, aferrándose tenazmente a la tela a pesar de sus esfuerzos por limpiarla. Este descubrimiento reforzó aún más el caso de la policía. La ropa también fue recolectada y enviada para pruebas forenses. Si la sangre en ellas coincidía con la de Shruti,
sería otro clavo en el ataúd para Sanjay. Pero había más por encontrar, y la policía no había terminado aún. Dentro de la casa, descubrieron una pequeña colección de objetos que plantearon aún más preguntas. Entre ellos, había un cuchillo con sangre seca en el filo, escondido en un cajón. Aunque la autopsia había confirmado la estrangulación como la causa de la muerte, la presencia del cuchillo sugería que Sanjay podría haberlo utilizado para infligir heridas adicionales, o tal vez había considerado usarlo durante el ataque, pero finalmente no lo necesitó. Sin embargo, aunque las pruebas recogidas hasta ahora eran condenatorias, la policía era muy consciente de que necesitaban más para construir un caso a prueba de balas. Regresaron al hospital, centrándose de nuevo en el cuarto piso donde Shruti encontró su trágico final. La sala de seminarios fue escudriñada nuevamente en busca de algo que pudiera haber sido pasado por alto en la investigación inicial. Examinaron la habitación con nuevos ojos, esta vez llevando equipo especializado para detectar cualquier rastro de ADN que pudiera haber sido ignorado. Fue durante este minucioso barrido que encontraron otra prueba clave: una pequeña mancha de sangre en el suelo, parcialmente oculta por una silla. La mancha era diminuta, casi imperceptible, pero era suficiente. Si coincidía con el ADN de Sanjay, lo situaría en la escena sin lugar a dudas. La sangre fue cuidadosamente recogida y enviada para análisis, junto con las otras muestras que ya estaban en el laboratorio. A medida que pasaban los días, los resultados forenses comenzaron a llegar. La sangre en los zapatos y en la ropa coincidía con la de Shruti, confirmando que Sanjay había estado directamente involucrado en su asesinato. La pequeña mancha de sangre encontrada en el suelo de la sala de seminarios también coincidía con el ADN de Sanjay, situándolo en la escena en el momento exacto del crimen. Las pruebas ahora eran abrumadoras y el caso contra Sanjay Roy se estaba volviendo irrefutable. La policía, habiendo reconstruido la secuencia de eventos a través de la confesión de Sanjay y las pruebas forenses, estaba ahora lista para acusarlo formalmente de asesinato y violación. El arresto se realizó sin gran alboroto. Sanjay ya estaba bajo custodia, pero ahora el peso de la ley caía completamente sobre él. Las pruebas eran claras, el crimen era innegable, y finalmente se pusieron en marcha los engranajes de la justicia. Pero incluso mientras el proceso legal comenzaba, el impacto de la muerte de Shruti continuaba propagándose por el hospital y la comunidad en general. Quedaban preguntas. ¿Cómo había sucedido esto en un lugar que se suponía seguro? ¿Se podría haber prevenido? Y lo más importante, ¿cómo podrían asegurarse de que una tragedia así nunca volviera a ocurrir? El caso había sido resuelto, pero las cicatrices que dejó tardarían mucho más en sanar. A medida que la investigación concluyó y las pruebas contra Sanjay Roy se reunieron meticulosamente, el caso avanzó rápidamente a través del sistema legal. Los medios de comunicación siguieron de cerca cada desarrollo, y el público esperaba el juicio con una mezcla de ira y tristeza. La brutal naturaleza del crimen había tocado una fibra sensible en personas de todo el país, que veían en Shruti no solo a una víctima, sino un símbolo de las innumerables mujeres que enfrentan la violencia en lugares donde deberían sentirse seguras. El juicio comenzó a principios de agosto, solo semanas después del crimen. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, expertos legales y miembros del público, todos ansiosos por ver cómo se hacía justicia. Sanjay Roy, quien alguna vez había sido solo otro rostro en la multitud, ahora se sentaba en el banquillo de los acusados, con el peso de sus acciones evidente en la atmósfera sombría que lo rodeaba. La fiscalía presentó su caso con precisión, detallando la secuencia de eventos que llevaron a la trágica muerte de Shruti. Presentaron las pruebas forenses, las manchas de sangre en los zapatos y la ropa de Sanjay, la coincidencia de ADN en la sala de seminarios y el cuchillo recuperado. Cada pieza de evidencia era un clavo en el ataúd, pintando una imagen clara de la culpabilidad de Sanjay. La fiscalía también mostró las grabaciones de CCTV del hospital,
donde se veía a Sanjay merodeando por el cuarto piso y destacó los escalofriantes contenidos de su teléfono, que sugerían sus intenciones premeditadas. El equipo de defensa de Sanjay tenía poco con qué trabajar. Su confesión, dada en los primeros días de su arresto, era condenatoria, y las pruebas forenses dejaban poco espacio para la duda. Intentaron argumentar que las acciones de Sanjay fueron influenciadas por su estado de embriaguez, alegando que no estaba en pleno control de sus facultades. Sin embargo, este argumento hizo poco por influir en el jurado, que estaba más enfocado en los fríos y duros hechos del caso. El juicio duró menos de 2 semanas y, al final, el resultado era inevitable. El 21 de agosto de 2024, el jurado regresó con un veredicto unánime: culpable de todos los cargos. Sanjay Roy fue condenado por asesinato, violación y destrucción de pruebas. El juez, en un resumen contundente, condenó las acciones de Sanjay como inhumanas y monstruosas y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto fue recibido con una mezcla de alivio y tristeza. Se había hecho justicia, pero nunca se podría devolver a Shruti. La conclusión del juicio trajo un sentimiento de cierre a quienes habían seguido el caso, pero el impacto del asesinato de Shruti persistió mucho después de que se cerraran las puertas del tribunal. Para su familia, la pérdida era irreemplazable. Un futuro lleno de esperanza y promesas había sido cruelmente truncado. El hospital, que una vez fue un lugar de curación, ahora cargaba con el pesado lastre de lo ocurrido dentro de sus muros. Los protocolos de seguridad se revisaron, se expandió la cobertura de CCTV y se hicieron esfuerzos para asegurar que una tragedia como esta no volviera a ocurrir. Con el paso de los meses, la historia del asesinato de Shruti comenzó a desvanecerse de los titulares, pero permaneció grabada en la memoria de quienes la habían sido tocados por ella. Su familia, amigos y colegas continuaron lamentando su pérdida, mientras también se esforzaban por honrar su memoria, abogando por justicia y seguridad para todos. La historia de Shruti, aunque trágica, sirvió como un poderoso recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad constante de enfrentar las fuerzas de oscuridad que buscan destruirla. Así que, la historia de Shruti no termina solo con un veredicto, sino con un llamado a la acción. Un recordatorio de que, aunque la justicia pueda ser servida en los tribunales, la lucha por proteger y elevar a los más vulnerables entre nosotros debe continuar cada día. El dolor por su pérdida nunca sanará por completo, pero a través del recuerdo y la acción, el espíritu de Shruti seguirá inspirando a quienes buscan un mundo más seguro y justo para todos. Gracias por acompañarnos en este episodio de True Crime. Estén atentos para más historias que descubren los rincones más oscuros de la psique humana. Hasta la próxima, manténganse seguros.